Bienvenidos, le habla el ingeniero Juan José González. En esta oportunidad voy a presentar la guía de apoyo para hacer trabajos en Power BI Desktop. Como ya saben, estos trabajos es una secuencia de comandos para operaciones, en este caso de Power BI Desktop. Vamos a iniciar en esta presentación con Power BI Desktop parte 2. Igual que en las otras presentaciones, hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Número 1, este trabajo representa una guía de apoyo para las personas que van o estén trabajando en Power BI Desktop. Número 2, no es un curso de Power BI Desktop. Número 3, los usuarios deben tener conocimiento de los comandos para las operaciones de Power BI Desktop. 4, esta aplicación lo que muestra son secuencias de comandos para cada una de las operaciones de Power BI Desktop. Importante, si te gusta esta presentación, por favor no se te olvide hacer clic en el botón like cada vez que consulte y así le das permanencia en la plataforma, que haría en beneficio de otros y además le das apoyo al trabajo realizado. Igualmente, si te suscribes al canal, le das apoyo a este trabajo, e igual si lo comparte entre familiares y amigos. Bueno, en esta diapositiva está el contenido del trabajo de Power BI Desktop parte 2, con su número de diapositiva respectiva. Bueno, en la presentación de Power BI Desktop parte 1 hablamos de cómo importar y corregir las tablas traídas de diferentes fuentes. Ustedes saben que el Power BI tiene la finalidad de interrelacionar las tablas para hacer trabajo con grandes cantidades de datos. Para estos trabajos hay que crear una relación entre las tablas para relacionar los datos de cada tabla. El primer caso de relación entre tablas es en esta diapositiva, que las tablas tienen columnas idénticas y con nombres de encabezados idénticos. O sea que se pueden interrelacionar. ¿Cómo se hace esa interrelación? Número 1, se importa las tablas y se corrigen si es necesario, como ya lo presentamos en el Power BI Desktop parte 1. Una vez corregida y importada, entonces número 2, al lado izquierdo del lienzo hay 3 botones. El lienzo es el área de trabajo donde se presentan las tablas. Hay 3 botones. Número 3, le doy clic en el botón de abajo y aparece un cuadro con líneas que interconectan las tablas. O sea, aparece un cuadro donde están las tablas con sus encabezados y ya como tienen columnas idénticas y nombres de encabezados idénticos, ya Power BI las interrelaciona. ¿Y cómo las interrelaciona? Creando una línea de conexión entre tablas con respecto a las columnas que son idénticas con encabezados idénticos. Entonces ya aparece relacionada. Una nota importante que, bueno, ya les dije que el lienzo es el área de trabajo de la tabla de datos. O sea, donde se van a poner la tabla de datos, ese es el área de trabajo o lienzo. Ahora, yo si quiero ahora, en ese área de trabajo, quiero crear una nueva tabla relacionando datos de una tabla que vino de una fuente, de otra tabla que vino de otra fuente, como ya está relacionado, ya puedo formar una tabla interrelacionando esos datos. Entonces, número 1, se hace clic en el primer botón al lado izquierdo del lienzo. O sea, en el lado izquierdo del lienzo le doy clic y aparecen en el área del campo todos los campos de todas las tablas. Entonces, uno tiene los cuadros derechos de cada dato de cada tabla y se van moviendo al lienzo. Entonces, ahí están todos los campos con todos los datos y usted va moviendo el dato de interés al lienzo y va formando la tabla de esos datos de las diferentes tablas que vienen de diferentes fuentes y forma una tabla que sea de su interés. Bueno, ahora aquí vamos a crear una relación entre tablas, pero que tengan columnas con datos iguales, pero los nombres de encabezados son diferentes. O sea que ya el programa de Power BI esto no lo va a relacionar automáticamente, sino tenemos que relacionar a nosotros. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Número 1, como ya saben, se importa la tabla y se corrigen si es necesario. Número 2, al lado izquierdo del lienzo hay 3 botones, se da clic en el último botón para que aparezcan el cuadro de interrelación. Pero ese cuadro aparece sin líneas de interrelación porque aunque hay datos iguales en las columnas, no, los encabezados son diferentes. Entonces, lo que hace uno en número 6 es determinar cuáles son los encabezados que tienen los datos iguales y hacer las integraciones de la tabla. Entonces, ¿cómo se hace? En número 8 se hace clic en uno de los encabezados y se arrastra sin soltar el clic hasta el otro encabezado que corresponde
correspondiente a una de las tablas, pero que tiene los mismos datos, y se suelta. Y se van haciendo lo mismo con las otras tablas, y se forman de esta manera las líneas de integración de, esta tabla, de las tablas, y quedan las tablas interrelacionadas. Y bueno, si quiero entonces formar mi tabla con los datos de esas tablas internacionales, me voy al lienzo y le doy clic en el primer botón y empiezo a arrastrar los campos o los datos que yo quiero para formar las nuevas tablas. Bueno, entonces, ¿cómo ir construyendo varias tablas en un lienzo? Lo voy haciendo de la siguiente manera. Número 1, en el área de campos, se hace clic en cada cuadrito de chequeo de los encabezados de interés, o sea, los que yo voy a formar la tabla. Y de esa forma voy creando la tabla programada en el lienzo. Para ir creando otra tabla dentro del mismo lienzo, doy clic fuera de la tabla que hice en el primer momento. Hago clic afuera y empiezo a darle clic a los cuadritos de los otros datos que quiero que reflejen en la segunda tabla. Y así voy formando tabla por tabla de las que sean de interés. Ahora, si en un momento dado yo quiero cambiar una función de una columna dentro de la tabla, entonces selecciono la tabla de interés y debajo del área de visualizaciones salen todas las columnas de esa tabla. Entonces, en el encabezado de la columna que yo requiero cambiar la función, le doy clic derecho y aparece la lista de funciones. Y selecciono la función de interés y se me cambia la función de la columna. Ok, aquí vamos a hablar ahora de la construcción de gráficos. Hay una primera forma. La primera forma es que yo hago clic fuera de cualquier tabla que tenga colocada en el lienzo. Hago clic afuera. Y número 2, si el gráfico que quiero de interés es un gráfico de columnas, entonces hago clic en el segundo icono de la primera fila dentro del área de visualizaciones. Ese es el icono de gráfico de columnas. Entonces inmediatamente haciendo clic aparece ese gráfico en el lienzo. En el área de campo, entonces selecciono los campos a graficar. Y esos campos, después que se seleccionan, se van colocando en los ejes que se requieren y se forma el gráfico. Aquí hay un rectángulo de color marrón donde me dice que en los iconos que están debajo de las visualizaciones, el cuarto icono de la tercera fila es para gráficos circulares. Y el primer icono de la primera fila es para el gráfico de barras. O sea que son los tres gráficos que más se usan, el de columna, el de circulares y el de barras. Ok, ahora aquí en una construcción de gráfico, una segunda forma. Esta segunda forma es con la tabla que tenga dentro de eso, la selección. Acuérdense que en la primera forma hacía clic fuera de la selección de la tabla. Aquí no. Aquí selecciono la tabla y entonces con control C, esa tabla la copio mediante control C y clic fuera de la tabla y control V y copio la tabla debajo de la tabla de origen. O sea, tengo una primera tabla, la copio y la coloco abajo. Esta copia de esta tabla la selecciono y me voy al área de visualizaciones y busco el icono de gráfico de interés. Acuérdense que ahí los más usados, el de barras, circulares y el de columnas, que en la diapositiva anterior se dijo dónde están colocadas. Una vez dando clic en gráfico de interés, se refleja, desaparece la copia de la segunda tabla y aparece el gráfico que se seleccionó. Y bueno, y ahí queda ya el gráfico formado con los datos de la tabla que estaba allí. Y listo, tenemos el gráfico. Ok, las tablas creadas en Power BI también se pueden filtrar. Tenemos primeramente un filtro básico y se hace de la siguiente manera. Uno, en el área de campo, se hace clic en el campo de interés para filtrar la tabla. Se arrastra ese campo sin soltar el clic hasta el área de filtro ubicado al lado izquierdo de las visualizaciones. Ahí se suelta el clic en la parte agregar filtro en una sola página. O sea, debajo del filtro hay un rectángulo que dice agregar filtro en una sola página. Ahí suelta el clic y una vez soltado aparece en los registros de campo para filtrar. Se pueden agregar tantos campos como se quiera para filtrar la tabla. Entonces, número 5, todos los registros del campo de filtro aparecen en la parte de abajo, como ya se dijo en el punto 3.
Se selecciona el o los registros de interés para realizar el filtrado. Y de acuerdo a esa selección aparece la tabla o el gráfico filtrado con ese dato seleccionado o ese registro seleccionado. Ok, ahora una secuencia para hacer filtro avanzado en estas tablas en Power BI de la siguiente manera. Número 1, en el área de campo se hace clic en el campo de interés para filtrar la tabla. Se arrastra dicho campo sin soltar el clic hasta el área de filtro ubicado al lado izquierdo de visualizaciones y se suelte clic en la parte de agregar filtro en una sola página. 4. En la parte de arriba se hace clic en donde se dice filtrado básico. Una vez hecho clic ahí, entonces en 5 se selecciona en la parte que dice filtro avanzados. Una vez hecho clic en filtro avanzado, aparece en la parte de abajo todas las condiciones de filtrados. Si usted selecciona una condición de interés, por ejemplo, que comience por una letra determinada, la selecciona y le pone la letra por donde debe comenzar. Luego clic en el botón aplicar filtro. Hay un botón que dice aplicar filtro. Una vez que usted dice la letra que se va a filtrar la tabla, usted le da clic en donde dice aplicar filtro. Entonces se despliega en la tabla gráfica todos los datos que comienzan por esa letra. También se puede agregar otro campo para filtrar arrastrando hasta agregar otro campo de datos y luego clic en filtro básico y luego clic en filtro avanzado. O sea, arrastran otro campo al mismo parte de filtrado, se va a agregar otro campo de otro dato y luego clic en filtro básico y luego filtro en filtro avanzado y puede ir seleccionando las condiciones que se quieran. También a las tablas que se forman se le pueden dar formatos. Y la forma sería la siguiente. Primero, usted selecciona la tabla de interés, se va al área de visualizaciones y va a hacer clic en la parte de abajo en una figura parecida a un rodillo. Hay una figura, un icono que tiene parecido a un rodillo. Usted le da clic ahí y van a aparecer en la parte de abajo los formatos: estilo, general, encabezado, formato condicional, etc. Todo lo que usted quiera como formato. Se hace clic en el formato de interés y se refleja en la tabla seleccionada. También a los gráficos se le puede dar formato. Usted selecciona el gráfico de columna, en el caso que sea de columna de interés, en el área de visualizaciones, clic abajo en la figura del rodillo, también en el icono de rodillo, y aparecen los formatos para el gráfico: leyenda, para eje, tamaño. Se hace la selección y listo, se ubica el formato para el gráfico. Para el formato de gráficos circulares, también se selecciona el gráfico de interés y clic en el rodillo de visualizaciones. Aparece la lista de formatos para circulares: leyenda, etiqueta. Se hace la selección y listo. Si usted hace un cambio de formato y quiere regresar al formato original, simplemente hace clic en el botón que dice volver al formato predeterminado, que aparece ahí abajo también. También en Power BI se puede hacer una especie de tabla dinámica. En este programa se le llama a esa especie de tabla dinámica una matriz. Y la hacemos de la siguiente manera. Número 1, en el área de visualizaciones se hace clic en el icono de matriz, que es el tercero de la quinta fila. Número 2, aparece en el lienzo una figura de tabla pero sin los datos. Número 3, más abajo de visualizaciones están los espacios para fila, columna y valores. Desde el área de campos se empiezan a arrastrar los campos que van ahí para esos espacios de fila, de columnas y valores. Si en la fila yo quiero un segundo campo que va a representar en un campo de segundo nivel del primer campo que arrastré, entonces arrastro ese segundo campo debajo del primer campo y se forma la tabla con los datos de ese segundo campo como de segundo nivel del primer campo. Para poderlo desplegar, en el primer campo aparecen unos cuadritos que si usted le da clic, se despliega entonces los datos del segundo campo como segundo nivel del primer campo. Si se quiere que este segundo nivel aparezca continuamente firmemente dentro de la tabla, entonces se selecciona el primer dato del primer campo, se le da clic derecho y luego se le da clic en expandir y por último se da clic en dice todas y van a aparecer todos los datos de ambos campos
de la matriz en la parte de filas. También se le puede dar formato a la matriz. Se selecciona la matriz y en el área de visualización usted sabe que el clic de la figura rodillo es el que sirve para darle formato a las tablas. Le da ahí clic en figura rodillo y ahí va a escoger el formato, color, estilo, tamaño, etc. Al lado derecho de visualizaciones está el área de hacer filtro en la matriz. Igual que ya lo hablamos en la presentación anterior para hacer filtro. Ahí va a estar el área de filtro. Y si usted quiere filtrar la matriz, bueno, también hace el mismo procedimiento ya presentado en diapositivas anteriores. Con esto finalizamos pues Power BI parte 2. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea útil. Y recuerden de darle like cada vez que consulten a esta guía de apoyo para darle permanencia en la plataforma y darle apoyo al trabajo realizado. También pueden apoyar suscribiéndose al canal o compartiendo con familiares y amigos. Muchas gracias y buena suerte.